con mucho gusto a Lautaro Rivara. Él es sociólogo, doctor en historia y analista internacional. Qué gusto me da saludarte, Lautaro. Bienvenido al Financiero Televisión. Qué placer, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues vaya jornada electoral, lamentablemente todo sigue en el aire, pero pues incluso lo decimos de forma negativa, Lautaro, porque no hay peor situación que no se reconozcan los resultados. Sí, así es, pero primero hay que destacar que la jornada del domingo tuvo una particularidad y es que se desarrolló con total normalidad y absolutamente paz en las calles de Caracas y de toda Venezuela. Yo tuve la oportunidad de acompañar varios centros de votación aquí en la capital y también en el estado Miranda. Sí. Y lo que podíamos conversar con vecinos y ciudadanos de a pie es que la jornada se desarrolló muy bien, con buenos niveles de participación, con un sistema electoral que se demostró por lo menos muy ágil y muy eficaz a la hora de ejercer el voto. Así que para empezar tuvimos un domingo que fue bastante ejemplar como jornada cívica si lo comparamos con los casos de violencia que suelen darse en otras elecciones, por ejemplo, de América Latina y el Caribe, incluso también ha sucedido en el caso de Estados Unidos. Ahora, efectivamente, tenemos un escenario de cierta indefinición, porque en verdad lo que tuvimos fue un posicionamiento del Consejo Nacional Electoral, que si bien es verdad que se demoró varias horas, tiene que ver con un resultado, el oficial, que evidentemente es bastante ajustado. Ustedes se pueden imaginar que una autoridad electoral no puede arrojar un resultado provisorio si éste no manifiesta una tendencia de alguna forma irreversible. Y naturalmente eso demoró la carga y el cómputo de los votos hasta que se anunció, como ustedes indicaban, 80% de votos contabilizados y esta mayoría de poco más de 6 puntos en favor del candidato oficialista Nicolás Maduro. Ahora estaba escuchando la conferencia de prensa de María Corina Machado. Ella básicamente acaba de proclamar a Edmundo González presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con un resultado que por lo menos a mí, que he estado aquí ya varias veces y llevo algunas semanas en el país, me resulta con toda sinceridad absolutamente sorprendente, si no inverosímil. Hoy pensar en una mayoría electoral para la oposición del 73% de los votos y que el chavismo haya sacado solamente 2 millones de votos como fue anunciado, me parece que no se condice con lo que uno por lo menos pudo mapear y con una especie de polarización persistente que vive viviendo Venezuela ya hace 25 años prácticamente. Entonces es un resultado extraño el comunicado por la oposición. Acaban de prometer las pruebas fehacientes que supuestamente comprobarían esos resultados, pero bueno, tampoco es la primera vez que la oposición venezolana y sobre todo estos sectores tan irreductibles y tan extremistas como el que expresa María Corina Machado prometen pruebas de fraudes que después nunca presentan. Así que será cuestión de esperar del lado de la oposición la presentación de estas presuntas pruebas y del lado del oficialismo el conteo discriminado por mesas de votación y la totalidad del escrutinio con el 100% de las mesas ya contabilizadas. Claro, porque también, Lautaro, se critica un poco que, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, pues el que lo dirige es un incondicional de Maduro, y ahí donde podrían en un momento dado surgir ciertas dudas de si se llevó a cabo una contabilidad adecuada, además de que no dejaron entrar a ciertos sectores, en efecto, de la derecha internacional para poder darle seguimiento. Eso por un lado, y por el otro, casar este análisis con lo que está sucediendo en el contexto internacional, que está dividido. Países que ya avalaron este triunfo por parte de Nicolás Maduro, pero hay otros que dicen no y requerimos que haya un nuevo conteo o mayor transparencia en el proceso electoral. Bueno, primero hay que explicar las particularidades de este sistema electoral. El sistema que utiliza el CNE tuvo más de una decena de auditorías previas a la propia jornada de los comicios. Hay que decir que la narrativa de fraude se instaló incluso antes de que las propias mesas de votación hayan sido instaladas. O sea, entonces fue denunciado como una especie de precrimen antes de que fuera cometido. También hay que decir que la observación electoral que no vino o que fue desinvitada fue principalmente la de la Unión Europea, y eso atendiendo un motivo político que el gobierno de Venezuela explicó en relación a una serie de sanciones que el bloque económico y político viene aplicando sobre el país y una nueva ronda que fueron anunciadas hace pocas semanas. Ese fue el argumento para desinvitar a la Unión Europea. Sin embargo, en el país hubo más de 600 observadores y observadoras internacionales de organizaciones muy diferentes como las Naciones Unidas, la Comunidad del Caribe, la Unión Africana, el Centro Carter y demás. Y si sumamos además los observadores y observadoras a nivel local, contabilizan más de 1.000 personas. Insisto, más de 1.000 personas oriundas de 107 países de todo el mundo. Entonces, esa idea de que no hubo observación electoral
creo que es fácilmente rebatible, independientemente de que alguno pueda haber estado molesto por no haber sido invitado en este caso. Pero bueno, a ver, cuando uno va a hacer observación electoral a un tercer país, siempre el gobierno de esa nación y la autoridad electoral es la que tiene la potestad de cumplir una tarea tan sensible como esa. Yo no podría autoinvitarme a los Estados Unidos y proponer observar unas elecciones sin que el gobierno norteamericano me hubiera invitado. Sería claramente y rápidamente deportado. En relación a lo segundo que decís, sí, evidentemente hay un escenario de cierta división en torno a la cuestión Venezuela. Eso no es nuevo, sobre todo en América Latina y el Caribe. Y sin embargo hay que decir que tuvimos una serie de gobiernos de la región que se pronunciaron y reconocieron los resultados con toda velocidad, y lo mismo sucedió con varias potencias a nivel global, notablemente las potencias del BRICS y algunos otros países. Después hay una serie de repúblicas, es el caso de México, de Colombia y de Brasil, que simplemente con toda cautela han llamado a esperar la contabilización total de los resultados, y si estos se ofrecen, se manifiestan y se discriminan los votos por centro de votación, no tendrán ningún inconveniente en reconocer la tercera presidencia de Nicolás Maduro. Pero creo que eso y esta incertidumbre no justifica lo que pasó con algunos gobiernos de la región, como es el caso del presidente de mi país, Javier Milei. El presidente Milei y varios ministros de su gabinete estuvieron convocando básicamente a asaltar la embajada venezolana, un territorio soberano que ya sabemos que está protegido por las leyes internacionales, y lo sabemos, por ejemplo, desde el escándalo pasado del asalto del gobierno Daniel Noboa en Ecuador a la Embajada de México en Quito. Entonces, estos precedentes siguen sucediendo, son bastante graves, y creo que ningún tipo de suspicacia habilitan ni justifican operaciones de esta índole, y mucho menos la violación del derecho internacional. Finalmente, vemos un aspecto en la sociedad, hace rato dábamos la nota del cacerolazo. ¿Cómo estás tú percibiendo esta reacción después de estas incertidumbres? Unos, por supuesto, que ya dan el triunfo completo, otros no del todo, o la oposición más bien, de forma muy puntual, dice no lo estamos reconociendo. ¿Consideras que esto puede despertar a la gente y salir a las calles? Bueno, primero hay que decir que tenemos en Venezuela antecedentes bastante graves, como fue el caso de la llamada salida, lo que aquí se conocen las guarimbas, que fue básicamente una estrategia insurreccional por vía paramilitar y también con elementos civiles, que en el año 2014, a través de justo figuras como María Corina Machado, Leopoldo López y otros opositores, intentaron desalojar por la fuerza al gobierno venezolano, causando, como se sabe y ha sido investigado, decenas de víctimas fatales y muchísimos heridos. Entonces, con ese antecedente y con una oposición irreductible que ha sido bastante reacia a acudir a la lid electoral y después a reconocer los resultados, yo no descartaría que escenarios como los de las guarimbas se estén organizando en este momento en Venezuela. Yo acabo de llegar de las calles de Caracas. Lo que más pude ver es la población caraqueña replegándose, conociendo justamente esta historia que les comento, con mucha cautela y tomando muchas previsiones para no ser presas de la violencia. Y sí hay en estos momentos algunas protestas aisladas en algunos lugares de la ciudad capital. Ahora María Corina acaba de convocar a una movilización para el día de mañana. Presuntamente ya estarían las pruebas del fraude que la candidata está alegando. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona este escenario de calle, pero insisto, hay una oposición que ha tenido en general la tendencia a buscar por vía callejera insurreccional lo que no ha podido conseguir por vía política y a través de las urnas. Pues agradezco, Lautaro Rivara, sociólogo, doctor en Historia y analista internacional. Gracias por este análisis, por contarnos pues cómo se están moviendo las cosas en este importante país de América del Sur. Gracias, te mando un fuerte abrazo.